privilegio el poder hablar del único que resucitó, porque todos los demás están muertos. Se supone que hay dos todavía por ahí, Enoc y Elías, que son los únicos que bíblicamente pues están vivos, pero van a venir, pero tienen que morir. Nadie se va para el otro lado sin darle un saludo a la muerte para que la muerte se vaya eternamente a donde tiene que irse, ¿verdad? Porque los que estamos en Cristo viviremos para siempre. Amén. A ver, ¿quién va a vivir para siempre en Cristo? Amén. ¿Hay alguien que se quiera quedar? Ok, entonces estamos bien, vamos bien en el bus. Estamos celebrando un aniversario más de Casa Josué. Hace tal vez 2 meses y pico con los jóvenes platiqué un poquito acerca de Josué y algunos dijeron no sabíamos esa historia. Entonces con Carol decidimos traer una memoria histórica chiquitita de dónde salimos, cómo fue que nos habló el Señor, cómo nos condujo todo este tiempo a el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces hicimos una serie de puntitos que considero que son importantes para que ustedes lo tengan. La orden de salida fue una orden específica de Dios: sal de este pueblo. Y la cita es Isaías 8:11 en adelante, por favor, Carlos. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ok, esto ocurrió en Antigua Guatemala, íbamos 3 parejas allá, entre ellos me acuerdo que estaba Carol conmigo. Estaba Mario Roberto y Coralia y no me acuerdo quién era la otra pareja. A ustedes, Julito, entonces eran míos. Y fuimos a la Antigua y yo iba con la preocupación de qué hacíamos. El Señor me despertó a las 5 de la mañana, creo, y me fui a la sala, estaba oscuro, y dije, aquí no hay nadie. Y cuando dije, aquí no hay nadie, una voz muy fuerte del lado izquierdo me dijo, aquí estoy yo. Entonces, aquí estoy yo. Y no tenía puesto los anteojos, dije, no, mejor me regrese. Cuando regresé, pues entonces de donde salió la voz estaba una Biblia. Y dije, bueno, definitivamente de aquí salió la voz. Pero antes de abrir la Biblia, voy a tomar café para que se me abran los ojos, dije. Porque mis piernas me temblaban realmente al haber oído esa voz tan especial. Preparé ese café, nunca había preparado café en mi vida y bueno, fue el café más sabroso que tomé. Nunca había tomado un café lo sentí café celestial. No sé si en el cielo hay café celestial, pero en fin. Y ahí fue donde le dije, Señor, no quiero hacer cartomancia, sino de una vez, por favor, si eres tú quien me hablaste, háblame de una vez, le dije, porque el conflicto que hay en mi alma es muy serio. Y cuando lo abrí, Isaías 8:11, 14, esta es la cita que el Señor me dio para salir de donde tenía que salir. Al día siguiente lo hice ver a mi esposa, lo hice ver a mis hijos, lo hice ver al lugar donde estaba, le dije, arriba Berchi, la orden la recibí ayer, me voy hoy, no tengo que esperar nada. Así es que fue que Carolina y yo salimos solos de esa congregación, ya teníamos el ministerio del cual vamos a platicar antes. Yo sé que el tiempo lo tenemos breve, pero si de repente ustedes quieren o tienen una pregunta, háganla para después y la podemos comentar. No es la única cita, fueron 3 citas con las cuales el Señor nos habló en el mismo libro de Isaías. Así es que les cuento esto para que sepan de dónde venimos y a dónde vamos. Sigamos con Isaías 8, 14, 16. Entonces Él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esta segunda parte ya fue un poquito más directiva, ya fue más como quien dice, ojo a lo que vas a hacer y a las indicaciones que te voy a dar. No solo fue salir, sino que lo que venía sobre nosotros al salir eran 2 frentes de batalla.
Uno era la Iglesia Católica y otro era la Iglesia Cristiana Evangélica, con sus argumentos, porque al salir iba a haber una tendencia a jalarnos para la derecha o para la izquierda, y el Señor era muy claro con lo que nos estaba diciendo, en una forma recta hacia Él, cuidando el testimonio. Esta cita la estudiamos, el Consejo de Ancianos, pues que ustedes conocen, la estudiamos mucho tiempo, y nos dimos cuenta de que era una dirección hacia lo que estábamos haciendo. No teníamos idea de que íbamos a hacer iglesia, no estaba en nuestro corazón, pero las cosas del Señor poquito a poquito van saliendo. El verdadero ministerio fue Ministerio Amor y Verdad. Este ministerio, no sé si ustedes se recuerdan de Stephen Smith y Linda Smith. Ellos trajeron un ministerio a Guatemala que era Vida Cristiana Victoriosa. Era un proceso que se llama consejería directiva. Eran 3 años de estudios, y entonces pues primero el Señor me permitió terminar estas clases, después Carolina entró. Ambos nos graduamos de consejeros de consejería directiva bíblica. Teníamos más de 100 aconsejados en el Ministerio Amor y Verdad. Antes de que fuera Iglesia Cristiana Casa Josué, era el Ministerio Amor y Verdad. Y en ese ministerio pues la afluencia fue muy bonita, comenzó a trabajar muy bien. Comenzamos de cero económico, se los digo, no teníamos ni un centavo para comenzar, pero comenzó. Y entonces pues la afluencia, pues mucha gente a consejería. Al 5º, 6º mes fue cuando recibimos la indicación de parte de Dios de abrir iglesia. ¿Cómo se va a llamar? No sabemos. Pero lo que el Señor, yo sé que te lo dijo a ti, solo te dejo, cedo la palabra. Sí, yo le iba a hacer la corrección, que no fue que nos dijo que fuéramos iglesia, sino una congregación. ¿Se recuerdan ustedes que para los que no estaban, nosotros de donde veníamos era de la Iglesia Católica? Porque nosotros, Ángel está asumiendo que todos saben la historia, pero nosotros veníamos de la Iglesia Católica, pertenecíamos a una comunidad, y donde Ángel era el administrador y tenía muchas responsabilidades, y ahí se dieron una serie de situaciones que en un momento dado nos tenían inquietos de qué hacer. Por eso Ángel se levantó esa mañana en la Antigua muy preocupado. ¿Qué hacíamos? Si seguíamos, si renunciaba a su trabajo, y qué hacer. Y ahí fue donde el Señor le dio esa cita de Isaías, y salimos sin saber a dónde nos llevaba el Señor. Nos dijo esta dirección, pero nos dio esta cita, pero nosotros estábamos así como, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a otra iglesia? Pero el Señor nos dijo claramente que no era cuestión de irnos a otra iglesia. Entonces, a los pocos tiempos de que ya teníamos el ministerio, se abrió la comunidad cristiana Casa Josué. Éramos no una nueva iglesia, sino una comunidad dentro de la misma Iglesia Católica, y ahí seguíamos funcionando con el Ministerio Amor y Verdad. Así es, esos son los detalles de una jovencita que recuerda todo. Y todos los detalles, porque yo sí pego brincos así es que estate lista. Y si de repente, mis hermanos, se nos va mucho la brecha, y ustedes de los que estuvieron, si recuerdan, levanta la mano y no digan nada. Entonces el Ministerio Amor y Verdad por ahí vino. Nos graduamos con Carolina, pues los dos tenemos el grado de maestría en consejería bíblica. Y fue ahí cuando comenzó todo esto. 6 meses después fue cuando comenzamos a caminar como comunidad Josué, dice bien dicho. Y ahí estuvimos 3, 4 años. ¿Y qué hacíamos? Ya estábamos un grupo bien compacto. Pues estaba Quique, Eligia y del Consejo de Ancianos. Estábamos preocupados de qué hacíamos ante toda esta situación. Y 5 años después, 2005 creo, entonces doña Carol va a continuar. Y ahí son los detalles importantes cuando uno hace memoria de cómo fueron las cosas. Y qué bueno que los jóvenes, los que no estaban en ese tiempo, puedan escuchar, porque nuestro Dios es un Dios que nos habla, no que habló en el pasado. Él habla todos los días y de una manera directa a sus hijos para darles dirección.
Y recuerdo que teníamos una actividad, algo así como lo que hubo ayer de matrimonios. Tuvimos una cena en un restaurante aquí que estaba enfrente de donde está el restaurante de carnes de la Media Cancha, era Sarita, ahí donde ahora está Molinos Modernos. Ahí había un restaurante de Sarita. Y tuvimos una cena y un compartir. Pero Ángel, antes de salir, estando en la ducha, el Señor le habló. Y le dio la instrucción que ya era el momento, que ya no éramos comunidad, sino que pasábamos por iglesia. A mí me tomó por sorpresa, se lo sé decir cuando lo dijo él allá, porque fue así como, ¿cómo así? Y pues aquí estamos, hoy cumpliendo 24 años de ese mandato del Señor. Ya no somos comunidad como nos considerábamos antes de la Iglesia Católica, sino como una nueva porción del cuerpo de Cristo. Pero miren qué importante, y esto es muy valioso que nos recordemos. Una de las primeras citas que nos dio el Señor fue Deuteronomio 5:32, que no era ni a derecha ni a izquierda. Y nosotros caminábamos, fíjense que de una manera muy bonita como el Señor nos llevó a Ángel y a mí. Sí, pero solo lo voy a mencionar porque es importante. Ángel recibía la dirección, él oraba y el Señor le hablaba y le daba, y yo encontraba la respuesta en la palabra, pero de inmediato, o sea, no era que yo la encontraba, el Espíritu Santo me guiaba y me daba la dirección, y ahí vimos esa cita donde el Señor nos habló tan claro que no era que irnos a otra congregación evangélica. Por eso, mis hermanos, qué importante es recordar esto, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, más que cristianos, sí somos cristianos, seguidores de Cristo, por supuesto, pero nuestro nombre es hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos lo ha reafirmado, nos lo ha dicho a nuestro corazón. Y no somos evangélicos, ni somos católicos. Por favor, ténganlo claro, porque tampoco somos ni católicos ni evangélicos, ¿verdad? Eso es bien importante saberlo, porque la relación es una relación con Cristo, no se trata de una denominación. Por eso es que nuestra congregación se llama Iglesia Cristiana. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos, iglesia es congregación, pero somos no denominacional. Es un nombre largo, pero así estamos inscritos legalmente, que no estamos bajo la cobertura ni de los bautistas, ni de los presbiterianos, ni de la iglesia Vida Real, ni de la otra iglesia que está por allá. No, nuestra cobertura es el Señor Jesucristo. Ustedes se recuerdan que aquí, también el Señor nos dio una palabra, y era que aquí el único pastor es Jesús. Él es el buen pastor, y todos los demás lo que somos ministros, no de gobierno, sino ministros, que quiere decir siervos, servidores para los demás. Y por eso la iglesia se llama Iglesia Cristiana No Denominacional, Casa Josué. ¿Y por qué Casa Josué? Porque el Señor nos mostró en el transcurrir del tiempo, en esos años que habíamos pasado, desde que recibimos la primera salida, nos había mostrado que estábamos como Josué en una batalla por conquistar la tierra prometida. No una tierra prometida en la tierra física, sino la tierra prometida de nuestro corazón, que tenía que ser conquistada y llenada y poner ahí la bandera del Señor Jesucristo. Por eso es que se llama Iglesia Cristiana No Denominacional Casa Josué, alias Casa Josué. Lo cuenta tan bonito que creo que me voy a sentar. Entre el año 1998, me recuerdo, comenzaron las primeras visiones que el Señor comenzó pues a darnos, y en el año 2008 es cuando la visión principal vino, que fue la de la piscina, ¿se recuerda? Y sobre esa visión de la piscina pues tenía sus elementos que nos tenía, ¿qué significa todo esto? Comenzamos a desayunar por lo menos con 9 pastores amigos, y entre todos pues decidimos juntarnos
Y a través de eso pues se formó lo que se llama Unidos en Cristo, una asociación que ya tiene del año 2018 hasta la fecha. Nos juntamos cada 2 meses y vemos los signos de los tiempos, tenemos una temática, nos ministramos entre unos y otros, y de ahí surgió pues muchas cosas de relaciones, y tuvimos varias actividades aquí en Palabra Viva, en Vida Cristiana, en fin, en diferentes lugares tuvimos un convivio de todas estas congregaciones, buscando siempre lo mismo. Quiero decir, tienen sus diferencias unas iglesias y otras, pero las diferencias son tan chiquitas que no vale la pena ni mencionarlas, porque estas iglesias están enfocadas en Cristo Jesús, en su obra, en su sacrificio, en su muerte, su resurrección y la segunda venida. O sea que manejamos lo que se llamaría una escatología simple, puntos claves que los tenemos claro, y comenzamos, y entonces pues tenemos mucho tiempo pues de estar compartiendo con ellos. La semana pasada tuvimos una reunión en Palabra Viva, en donde se tocaron temas muy bonitos y sobre todo se tocó signos de los tiempos. Entonces comenzaron a aparecer ciertos hermanos que tenían la misma línea. Imagínense, nosotros comenzando y comenzamos a ver que otros tenían la misma línea. Por ahí apareció el hermano Ricardo Vélez, que nos ha acompañado todo este tiempo. Él es un copastor adjunto a nosotros, aunque aquí nosotros pues, no sé nadie de ustedes que me llame pastor, ¿verdad? Todos me dicen Ángel o el Cuco, el abuelito, bueno, de todo, pero no me dicen pastor. Y afuera tengo que usar el título de pastor, por indicación de los hermanos. Hay una anécdota al respecto, muy simpática, porque vino una vez un niño chiquito, uno del que va aquí a nuestras coinonías de niños, y entonces él estudiaba en el Shaddai, y le habían dado de tarea que hiciera una entrevista al pastor de su iglesia. Entonces él vino preocupado porque no sabía quién era el pastor. Y entonces le dijo a su mamá: ¿y quién es el pastor? Ángel, el abuelito. Entonces se los cuento como referencia, porque en realidad los niños nos conocen como Ángel, Carol. No utilizamos eso, pero no porque tengamos un desprecio al nombre o al ministerio de pastor. Al contrario, es un honor, es un privilegio tener un lugar de liderazgo que el Señor te da, pero reconocemos siempre que el que va adelante es el Señor Jesucristo. Independientemente, el punto es que no hay título más grande que el de Hijo de Dios. Amén. Todos los demás títulos quedaron cortos y se aplican a nivel general como punto de referencia eclesiástico. Por eso, a nivel general, cuando salí de aquí a misión afuera, pues el pastor Solares y otros me dijeron: Ángel, yo sé que ustedes se llaman ministros, siervos de Dios, pero aquí a nivel evangélico y cristiano tienes que usar el título de pastor, porque si no te van a ver de menos. Entonces dije, en vez de usar pastor, voy a poner todos mis títulos y que me digan todos mis títulos. Entonces, médico, especialista en ginecobstetricia, en infertilidad, que me digan todo. Entonces, no me interesan los títulos quedarán perdidos por el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces me dijo: Ángel, estás ante un muro, y entendí, ok, está bien, usemos el nombre de pastor, pero es Ángel, ministro, siervo de Dios Altísimo. Eso lo tenemos muy claro. Cuando comenzó a trabajar la comunidad, teníamos un principio, y el principio era que si el Señor nombraba a cualquiera de nosotros, alrededor de tendría que haber 3 o 4 hombres celosos de Dios para que cuidaran al que iba a dirigir, ya sea la coinonía o la iglesia. No sé si ustedes se recuerdan. Y la idea era pues que si nombraba a Ángel tenía que nombrar a 3 o 4, o se nombraban, y estos 3 o 4 tienen que proteger la vida de Ángel para que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre esté en la línea del Señor. Si los 4 están juntos y ellos toman una decisión, pueden decir: Ángel, gracias por tu servicio, ya te puedes retirar, como quien dice: adiós, soy un miembro más de la iglesia y punto. Pero si no todos están de acuerdo, entonces no ocurre. Tiene que haber unanimidad en todo esto. Es una forma de protegernos y proteger a la misma iglesia. Así es que las visiones aparecieron, comenzamos a trabajar a través de las visiones, y comenzaron las cosas que venían de Dios en relación
a cómo deberíamos de conducirnos en este camino, porque en ese tiempo veíamos tantas corrientes doctrinales que hasta nos daba un poquito de temor de sí o si no. Y el Señor nos dijo muy claramente: pueden comer, vean lo que es lo bueno y tráiganlo, lo que no es, déjenlo. ¿Se recuerdan, chicos? Ok, entonces comenzamos a tener cursos y a tener muchas cosas en relación a todo esto. Sí, yo quiero hacer remembranza de las visiones, de dos principales visiones que el día de hoy estamos viendo. Desde hace mucho tiempo vemos su cumplimiento, pero no como hoy las hemos visto completamente. Una fue la de la piscina. La de la piscina fue una advertencia del Señor a cómo la iglesia iba a pasar por una crisis de fe tremenda, donde iba a haber una estampida de muchos que tenían el nombre de cristianos, pero que todavía no estaban bien afirmados. Y miren, con tristeza lo vemos, pero desde la pandemia sobre todo. Las iglesias, y lo sabemos por testimonios de otros hermanos, pastores y de otros miembros de otras iglesias, las iglesias han perdido mucha cantidad de membresía y sobre todo de asistencia de sus miembros, porque permanecer en el Señor es por gracia y misericordia, no es una cosa humana, realmente es de gracia y misericordia y de una respuesta del corazón. Y eso hablaba la visión de la piscina. Era una piscina que estaba translúcida, limpia el agua, deliciosa para darse un chapuzón, pero de repente esa agua empezó a bajar y debajo de las aguas había como una raíz apestosa que empezó a salir un olor maloliente. Y de eso se vio que después habían una especie como de cometas, les llama Ángel, que daban vueltas, y se vio que unos se separaron para un lado y otros para otro, y se calculó que del 100% de personas, un 85% se fueron a donde estaba la raíz inmunda, y un resto, como dice la palabra, un remanente fue el que quedó fiel. Hoy más que nunca podemos ver cómo esto ha llegado. Hoy la iglesia llamada cristiana, estamos entre, ¿cómo se dice?, en el ojo del huracán. En Guatemala ustedes pueden ver cómo el año pasado, con todo lo de las elecciones, qué terrible fue para la iglesia, ¿verdad? Porque había un señalamiento, porque no se vio al cuerpo de Cristo, se vio a la masa que no es cuerpo de Cristo, pero que se llaman a sí mismos cristianos. Y ojo, ¿por qué lo tenemos que decir? Porque esto nos tiene que mantener alertas. Esa fue una visión del año 2008. ¿Cuántos años han pasado? No fue tanto tiempo atrás. Realmente esto ha venido rápido. Y la otra fue la visión de las olas. También se recuerdan de las que venían unas olas y que esto lo hemos ido viendo, solo es un recordatorio. Esas están en la página web por si alguno las quiere ir a leer y ver, y están explicadas porque sería aquí muy largo. Pero una de las primeras palabras que el Señor nos mostró de la importancia de caminar para permanecer es entre la palabra y el Espíritu. Y me viene a la memoria cuando vino aquí aquel cantante morenito, ¿cómo se llamaba? Jaime Murrell, se me había ido su nombre. Jaime Murrell, todavía no teníamos la segunda parte del salón. Nuestro salón solo llegaba hasta la última fila y ahí había pared. Éramos solo aquí y el altar o el púlpito estaba aquí pegado a esta pared. Y vino él y fue una tarde de alabanza gloriosa, fue alegrísimo, estuvo hermoso. Pero él ahí habló de esta palabra, entre la palabra y el Espíritu. Y me acuerdo que vimos como un riel de tren con dos, ¿cómo se llaman? Durmientes. O sea, para que el tren camine necesita un riel de la derecha y un riel de la izquierda, ¿verdad? Y entonces él habló ahí de la importancia de clavar los clavos de hierro para que los rieles se mantengan firmes y que pueda caminar el tren y llegar a su destino. La palabra tiene que estar siempre. La Biblia, la palabra de Dios es esencial para el creyente porque es la brújula de nuestra vida. Pero esa misma Biblia, esa misma palabra de Dios, sin el Espíritu es letra muerta, mis hermanos. Entonces el otro riel es el Espíritu Santo.
entre la palabra y el espíritu. Porque hay teólogos muy sabios en la mente humana, pero que dicen unas cosas sin entendimiento porque todavía, como dice, no les ha alumbrado. Pablo dijo, todavía no les ha alumbrado. Hay algunos que tienen mucho conocimiento mental, pero si no hay Espíritu Santo, la palabra es palabra muerta. En Juan 6:63, el mismo Señor Jesucristo dice que el Espíritu es el que da vida. Y Él mismo dice, y las palabras que yo les he dicho son vida. Entonces, la palabra unida al Espíritu. Sí, lo que decía Carol hace un rato, ustedes se recuerdan del sumo sacerdote que está allá y es un muñeco, no se asusten, si se mueve es porque algo le pasó, pero no es porque tenga nada hoy. Cada vez que entro y es de noche me asusta, no sé por qué, verlo tan grande. Resulta entonces que a nivel bíblico el sumo sacerdote, en este caso si hablamos de Aarón, la indicación de Dios era muy clara. Tenía que haber 12 piedras en el pectoral y las 12 piedras representan las 12 tribus. Pero entre la parte anterior y la parte posterior, como un bolsillo, adentro del bolsillo hay 2 piedras, una es el Urim y la otra es el Tumim. ¿Cómo hacía el sacerdote? Primero quiero esclarecer que el sumo sacerdote no consultaba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote siempre consultaba en el lugar santo, enfrente del altar de oración. Ahí consultaba. Porque en el lugar santísimo no entraba con el pectoral. Al lugar santísimo solo entraba con las ropas blancas, 4 piezas. Y en el lugar santo, ahí sí entraba con todo el adorno, que ustedes pueden ver ahí, con todas las 8 piezas, con santidad al Señor, las 12 piedras, las 6 en ónice aquí y aquí, que están escritas en orden alfabético de los hijos de Jacob. Entonces, cuando el sacerdote se pone el Urim, lo hace en el lugar santo. Y ahí le consulta al Señor, independientemente era Moisés. Moisés podía entrar cuando quisiera al lugar santísimo. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. En cambio, Aarón, vos hasta aquí, patojo. Entonces, Aarón, cuando tenía duda, pues iba al altar de oro, pues preparaba todo. Obviamente ponía el incienso, se levantaba un humo y se hacía un paraguas en el lugar santo. Un paraguas de un olor aromático exquisito por los tipos de incienso que se utilizaban. Eran 5 tipos diferentes. Y se usaban y sacaba un olor muy grato. Allí el sacerdote o el sumo sacerdote, solo él lo puede hacer, consulta al Señor. ¿Cómo funciona el Urim y el Tumim? Yo nunca he encontrado una explicación lógica o que fuera congruente con otras explicaciones. Cada vez que veo una es diferente. Entonces no sé si las 2 piedras se ponían del mismo color o las 2 brillaban o chispeaban, no sé. Pero el sumo sacerdote tenía la certeza de que el Señor le había hablado y que eso era lo que tenían que hacer. En este caso, Carolina lo dijo hace un rato, venía la revelación, pues para mí, yo nunca había leído la Biblia, se los digo. Los primeros meses de conversión fue cuando me comencé a ubicar y lo único que sabía de la Biblia bien no era tanto Jesucristo, sino David, la onda y cómo se echó al gigante, ¿verdad? Y eso para mí era la historia sagrada del colegio, porque la historia sagrada, los que estudiaron en colegios católicos, pues esa era la historia, en fin, cositas. Y entonces el Urim y el Tumim se volvió algo muy especial porque venía la revelación, yo no le atinaba qué quería decir, me gustaba la revelación, se la contaba a Carol y Carol pues la buscaba en la Biblia o el Señor le daba eso. Aparte era el Padre Jorge que nos acompañó mucho tiempo, que en el principio pues también él conocía las profecías y con él la compartíamos y de alguna manera había una incidencia o influencia en buscar mucho más afuera de la Biblia en el sentido de concordancia. Me dio muchos libros para leer, sobre todo libros de las 3 etapas de vida interior y otros libros que están relacionados a intimidad y proceso espiritual. Así es que el Urim de alguna manera pues se convirtió en Carol y en Tumim sin saberlo. Hasta después con Carlos Estal, cuando ya platicamos y estudiamos, él nos dio muchas clases de esto, entendimos lo que era el Urim y el Tumim. O sea, esto no quiere decir la iluminación de nosotros, no.
entre unos y otros fue que vino toda esta información y nos dimos cuenta de cómo el Señor estaba compaginando las cosas. No es que seamos especiales, el especial es el Señor, y cómo el Señor articuló con varios hermanos, Mario Roberto Coronado, con el pastor Carlos Estal, con Ricardo Vélez, después con otros hermanos, la forma como el Señor nos estaba hablando para tomar dirección. Nunca tomamos una dirección ajena a la voluntad de Dios. Con esto les quiero decir que en los primeros 10 o 12 años, cada vez que nos reuníamos, un año o 2 años, la Junta, el Consejo, preguntábamos si debíamos de seguir solos o nos uníamos a alguna congregación. Es una pregunta, ¿es cierto, Julito? Osberto, ¿quién más por aquí? ¿El Consejo? Ahí está César. César, ¿cierto? Sí. Y el Consejo, no, sigamos solo, seguimos solo. Y esa pregunta era cada rato, ¿seguimos solo o nos unimos a alguna iglesia que veíamos bastante bonita? Pero ellos recalcaban, el Señor nos dijo directo y al corazón de Dios, ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces no ha sido una decisión de Carlos ni de Ángel, sino ha sido una decisión de la directriz del Consejo para seguir esta línea. ¿Está claro? Ok. Entonces, la plomada. Esa es otra cita que repercutió mucho en nosotros en los primeros años, porque el salir y ver, por ejemplo, con Carol y varios de ustedes fuimos a Miami, no me acuerdo, cuestión de alabanza. A Houston, a Dallas. Sí. ¿Dónde fue? A Dallas. Y creo que 1 o 2 veces fuimos ahí, las demás fuimos con la reverenda Hitch, creo que 4 veces por allá, fuimos a México, buscando, Señor, ¿qué quieres tú para nosotros? Pero el Señor ya nos había dado la plomada de Zorobabel, y la plomada de Zorobabel solo era poner una plomada sobre el edificio para ver si el edificio estaba bien. Pero el Señor le dijo a Zorobabel, esta misma plomada la voy a poner en el corazón de todos los judíos, para ver qué tan recto ha caminado. Cuando lo entendimos, vino a hacer eco con todo lo que el Señor nos había hablado, ni a la derecha ni a la izquierda. Si no hay a la derecha y a la izquierda, solo es una recta. Y en esa recta comenzamos a ver la directriz de Dios de caminar hacia su corazón, caminar hacia Él. Por eso quitamos muchas cosas de un lado y de otro lado que nos venía, y tratamos de ser lo más simple para no cargar a la comunidad con que si con velo o sin velo, si con vestido o sin zapatos. Yo qué sé, mire, venga cada quien como quiera, a excepción del Consejo, que venga bonito. Menos los alabadores, porque Osberto y Julito dijeron no, porque mucho calor, y entonces dejarnos libre, entonces los dejamos libres. ¿Es cierto o no es cierto? Quiero oírlos. No, Osberto, ¿cómo que es cierto? No. Siempre peleaban todo el tiempo porque sí. Querían 5 minutos más, 5, 10, 15, 30, 35, 40, ya no había prédica porque ellos solo querían alabar. Tuvimos que parar. Pero en fin, tuvimos nuestros altos y bajos, en fin, muchas cosas que para sostener esta línea nosotros no podíamos. Era una batalla permanente por el tipo de influencia que venía. Habían hermanos que se iban a oír prédicas a otros lados y venían con nuevas ideas y querían filtrarlas en la comunidad. Miren, perdónenme mis hermanos, si el Señor no nos dice eso, no lo vamos a hacer. Entonces, pues que le vaya bien. No puedo, no voy a tomar otra directriz que no sea la del Señor. Primero, Él fue el que me salvó y mi vida no me pertenece, por lo tanto no voy a complicar la vida de otro, por simpleza, ¿verdad? Entonces, la plomada es el ajuste de la justicia de Dios en nosotros, y ese caminar con justicia, ese caminar con verdad, ese caminar con misericordia, pero siempre la verdad. La palabra de Dios dice santifícalos en la verdad, no dice santifícalos en el amor, porque si hay algo que nos ha confundido en ciertas maneras, cuando vienen y dicen en el amor de Dios vengo a decirte, en ese amor mejor no me digas amor, mejor dime lo que te dijo el Señor y veamos si coincide con la justicia de Dios. Porque en ese palabrería de que en el amor de Dios te digo, nos damos cuenta de que por lo menos lo vivimos mucho tiempo en un tipo de engaño espiritual donde se suponía que los que estaban arriba, al aplicar eso era una verdad, pero más que todo era manipulación.
Entonces, si la verdad no es verdad, mejor no venga. Y lo hemos dicho de muchas maneras. Si la verdad no está sobre la mesa, no voy a trabajar debajo de la mesa. Voy a trabajar con lo que Dios nos ha dado. Y eso tiene su costo. Es su costo. Hermanos que hacían doble facturación, en fin, otro montón de cosas. Si no dejas de hacer eso, no puedo. Perdóneme, pero no estoy de acuerdo. Pues si quieres hacerlo en otro lado, pero yo no estoy de acuerdo. Así es que el Señor te guíe, te dé la gracia para eso, pero no es para tanto. Y no me hagas señales, claro, porque yo no te hago a ti señales, ¿verdad? Miren cómo... Dale, Bueno, así es la plomada. La espada del Señor. Miren, la espada del Señor es la misma palabra. Y eso ha sido la dirección del Señor. Y una de las cosas que a mí me toca mucho en mi corazón es cómo Él nos ha guiado. En Hechos hay una cita que dice que Pablo fue a ciertos lugares y fue a uno que se llamaba Berea, era un lugar. Y ahí en Berea, los bereanos lo escucharon, pero esos bereanos no se les daba tol con el dedo. Esa gente decía, bueno, está muy bonito todo lo que dijo, pero me voy a ir a mi casa a ver con la palabra, con los libros de la Torá, si lo que dijo este Pablo es verdad. Y nada menos que el que les predicaba era Pablo. Y dice que se fue después a otro lugar, y los del otro lugar no eran tan nobles como los de Berea. Pero aquí hemos dicho siempre que por favor, todo predicador que venga a este púlpito, ustedes tienen la obligación, para su cuidado de sus propios corazones, ver que sea respaldado con la palabra del Señor. Que no hablemos cosas que no están en la palabra del Señor, sino que estén dentro de la línea del Señor Jesucristo. Eso es parte de la plomada. Hebreos 4:12 nos dice claramente que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Un cuchillo que corta por el lado derecho y por el lado izquierdo. Para las señoras que cocinan o los que son chefs, aquí ustedes saben que si ustedes cogen un cuchillo con doble filo se vuelan un dedo. Porque no, para hacer presión uno tiene que presionar de un lado. Pero la espada de Dios es una espada cortante para uno mismo en primer lugar. Esta palabra no es para que la oiga, ay, qué bueno sería que aquí estuviera fulano de tal escuchando tal cosa, le caería muy bien. Perdóneme, el que está aquí es usted, a usted es al que le cae bien. Que la palabra de Dios penetre su corazón y que discierna sus pensamientos, porque nuestros pensamientos deben de ser puestos delante. ¿Qué de lo que yo pienso, qué de lo que yo siento está conforme a la palabra de Dios? Esa ha sido la directriz de la espada. Y esa espada tiene un mango. Y esa espada dice que la tenemos que agarrar para defensa, para defendernos del enemigo que va a venir contra nosotros con pensamientos, con emociones, con circunstancias que tenemos que verlas a la luz del Espíritu Santo. Pero también va a venir para que nosotros también llevemos a otros el mensaje de salvación. Es también para que llevemos a otros la ayuda cuando es necesaria, el ministerio de misericordia. Así que esa espada tiene dos, ¿cómo podríamos decir? Como dos salidas en el mango. Una es la espada que parte el alma y la otra es la que comparte y la que lleva el mensaje a otros. Como les dije, en el año 2008, entonces comenzó a funcionar la Asociación Unidos en Cristo. Cada 2 meses nos reuníamos y revisábamos los tiempos, qué estaba pasando. En ese tiempo fue cuando la ideología de género comenzó a agarrar mucha fuerza y comenzó a agarrar fuerza también lo que era la casa abrámica. Comenzamos a estudiar qué era todo eso, por dónde venía, y los resultados que había pasado en Francia, España, Europa, Estados Unidos y otros lados. El Señor nos metió a estudiar todo lo que era la ideología de género y toda esta farsa ideológica, que es una simple complacencia de sus propios placeres y de su propio sentir, y fuimos madurando en todo esto. La asociación, en vista de lo que venía, fue que realizamos esas grandes asambleas en donde nos juntábamos 1,500 entre todas las iglesias y predicaban todo el grupo que pertenecía a la asociación. No sé si ustedes se recuerdan de eso. ¿Sí? Ok.
Entonces todos estábamos en lo mismo, viendo que eso ya venía, que solo era cuestión de tiempo. Algunos decían, es que está del otro lado del charco, quiere decir, eso está en Europa. Sí, pero un barquito lo trae, le digo. Eso solo es cuestión de tiempo, y con toda la tecnología que tenemos de radio, televisión y todas las cosas que pues han ido apareciendo, solo es cuestión de tiempo. Tenemos que estar preparados. Y fue ahí donde comenzamos a dar las primeras conferencias en relación a ideología de género, a la mesa multirreligiosa, que no había aparecido, pero ya veíamos a la Iglesia Católica con esa tendencia en España, en el convento de San Francisco. Lo tengo aquí en mi mente, tengo la cronología de todos estos ingratos que han traicionado la fe cristiana. Y como en Argentina, la mayoría de estos hombres comenzaron a trabajar la filosofía, quiere decir, utilizar las palabras tan bonitas para decir, no hace falta decir esa, podemos ampliar otra palabra que sea muy amplia, un pluralismo religioso para que nadie diga nada, y como está en base al respeto, está en base a la esencia del hombre, está en base a que nos vamos a ayudar unos a otros, entonces las palabras, en vez de ser una fe unificada, entonces cualquier religión podía entrar porque era por respeto, por humanidad, por aprecio, por ayuda. O sea, cambiaron los conceptos y se hacía más deglutible, se hacía más fácil, y es ahí entonces donde la falta de escrutinio, de una u otra manera, por un lado o por otro, comenzó a penetrar fuertemente en Guatemala. Luego de la asociación, de terminar todo este montón de actividades, vinieron unos hermanos de Canadá. Toca acá. Esta es la historia, mis hermanos. Fíjense que nunca se me olvida que nosotros nunca habíamos conocido al pastor Solares, solo de vista, de hermanito lindo, de vez en cuando, en la televisión, pero no lo conocíamos en persona. Y de repente nos llegó una invitación para ir a una reunión en Canal 27, porque venía un pastor de Canadá. Bueno, y fuimos, y nosotros no conocíamos a nadie, éramos como el frijol en medio del sartén, que nadie, todos raros, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? El mensaje que el pastor de Canadá traía se llamaba David Demian, me recuerdo, un egipcio chiquitito, muy agradable. Él contó su testimonio y él dijo que él vino a Guatemala por indicación del Señor, y que cuando venía en el avión, él vio la cerradez de las nubes que habían sobre Guatemala, y que el Señor le había hablado, que si la iglesia no tomaba su papel en lo que tenía que hacer, iba a ser una tristeza para Guatemala muy grande. Lamentablemente, hoy después, Ángel, vamos a hablar de otras cosas, pero yo al final de los años, esto fue en 2015, y tuvimos con él varias visitas. Él vino, a los que íbamos nos exhortó mucho. De ese grupo que íbamos, unos se fueron a la mesa multirreligiosa. De hecho, uno de ellos es el que dirigía desde el gobierno la mesa multirreligiosa, uno de los principales. Y de ahí otros, pues sí sabían las cosas, pero no quisieron asumir su posición. Y demasiado evidente, 2 y 2 son 4, pero cuando forzas la situación puede ser 1. Yo no sé si ustedes saben el chiste de los contadores. Díganme que no, y se los cuento. Ahí está, se los cuento. Entonces había una empresa que requería un contador. Entonces había una fila de contadores. ¿Y qué pasa el primero? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Uy, usted sí sabe. Ahí le voy a avisar ahí si hay algo para usted. Así pasaron un montón diciendo 4, 4, 4, hasta que llegó uno y le dijo, mire, ¿cuánto es 2 más 2? Lo que usted quiera, contratado. Y la iglesia cede derechos. Yo soy testigo, mis hermanos. Yo lo vi. O sea, no estoy hablando tontería. Y vi cómo la iglesia manejó doble idioma. Dicen sí, pero el momento de... siempre tienen la excusa para decir no. Entonces... pues eso se suponía que era Guardianes, por eso se tomó ese nombre, Guardianes. De hecho, estos pastores que vinieron de Canadá, y el otro era de China, no me acuerdo del nombre del chinito, pero el otro era un señor chino, no me acuerdo ahorita. Y ellos dos, en sus respectivos países, habían hecho un movimiento a nivel de liderazgo cristiano para salvaguardar. Bueno,
Ustedes ya saben cómo está Canadá, y si no lo saben, pues es fácil que lo vean en el internet cómo está Canadá hoy en día en la cuestión del LGTB y de todos los enredos que ellos tienen. Es tremendo. Ahí está terrible ya la persecución para el que quiere vivir la vida de Cristo. Y en la China, con los comunistas perseguidos, la iglesia cristiana es perseguida. Y este que vino, no me puedo acordar cómo se llama él, un chinito muy amoroso, él contó cómo el liderazgo de la iglesia de China se unió para hacer frente a la persecución. Allá sí tuvieron un éxito. De hecho, la iglesia perseguida crece más que la iglesia que está en libertad. Qué tremendo, ¿verdad? Así que eso es solo un toque de lo que fue Guardianes de las Naciones. Hasta nosotros estuvimos con ellos hasta el año pasado, cuando terminamos este año, que terminamos el proyecto, el último proyecto. Vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, en el año 2018, la Asociación Unidos en Cristo, ya vimos que la situación estaba muy cerca. Entonces, pues acordamos levantar un proyecto. Pero decir, vamos a levantar un proyecto, es muy bueno decirlo entre todos, pero cuando comenzamos ya son muy pocos los que quedan para hacer el proyecto. Se platicó a Guardianes de las Naciones y dijeron sí, y también sí, pero con ese estatus de sentados, ¿verdad? Porque ese es el problema. Hay un problema de trabajo, de unidad, por lo que se dice, entonces queda un bagaje atrás que no tiene sentido. Muchos sí, pero como dicen en Guatemala, ¿cómo es que dicen? Ay, no saben cómo se dice. Yo ya no sé ni cómo se dice, ¿verdad? Cuando dicen, sí, vamos todos allá, y a la hora de la hora, no, ¿qué? Llamará, esa es la expresión, llamará de Tusa, cabal. Pero en fin, pudimos hacerlo durante un tiempo, pero en ese tiempo siempre estaba Josué como cabeza, y Josué cubría casi todo. Así es, esa es la verdad. Por eso le dije, yo soy testigo y no voy a parar mi testimonio en ningún lado. Y ya se lo dije a ellos. Yo sé lo que pasó, soy testigo de lo que pasó de un lado y pasó del otro lado. No estoy hablando cuentos. Y fue una batalla fuerte. Fuimos a casi toda Guatemala con Carlos, varios de ustedes nos acompañaron. Hicimos esos seminarios, terminamos los seminarios siendo atalaya y trajimos una sensación de una iglesia desunida. Y dijimos, Señor, te damos gracias por Josué, por la forma como nos has conservado. Porque vimos muchas cosas. Dijimos, Señor, ¿cómo está la iglesia de torcida y cómo está de dividida, fraccionada, en pleito, en fin, muchas cosas? Viendo eso, entonces fue que se presentó y dijimos, si la iglesia está tan desunida, primero presentando lo que viene. Si esto es lo que viene y no logramos una unidad para enfrentar a eso, por lo menos unámonos, pues. Hagamos el intento de unir a la iglesia, y fue el siguiente proyecto que sacamos. Antes de pasar al siguiente proyecto que les voy a hablar, yo quiero hacer referencia a la cita que está aquí. Si ustedes la tienen en su Biblia, búsquenla, porque esto fue lo que hicimos y es un mandato del Señor, pero es un mandato del Señor para ti también a nivel individual. Dice que el Señor, vino a mí palabra del Señor diciendo, dice Ezequiel, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y los próximos versículos, hasta el 9, habla de que si el atalaya da el aviso y aquel se libra de la espada del Señor, del juicio del Señor que viene, pues tendrá su vida por haber escuchado. Mis hermanos, qué tremenda palabra para este tiempo y qué responsabilidad para el pueblo.
Nosotros vimos, porque déjenme decirle que de verdad la tierra hoy está bajo juicio. Ustedes miran, vean para cualquier lado, las economías, estos calores que estamos sufriendo. Esto no es normal. La sequía que hay en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de ir la semana pasada a Chimaltenango. Los campos de verduras están secos. No ha llovido. Estamos a cuánto ya, a principios de junio. Las lluvias empiezan en los primeros días de mayo. Eso es Guatemala, nuestros gobiernos. Váyase de Canadá a la Tierra del Fuego. Los que llevan la dirección del mundo, la ONU, la OMS, bueno, ¿qué les voy a decir? Para cualquier lado que miremos, el hombre se ha levantado y está contra Dios. Y el atalaya es aquel que viendo se levanta y va y avisa lo que viene. Porque lo que viene no es el enemigo, mis hermanos, el que viene es el Señor a poner orden en su casa. Amén. Y eso fue lo que hizo Atalayas, avisar. Y qué triste, porque hay muchos, unos tristes porque no escucharon y ellos mismos van a ser sus propios, ¿cómo se llama? Van a ser responsables de sus propias consecuencias. Pero los que escucharon, y yo sé que algunos escucharon porque la palabra de Dios no regresa vacía, esa es su promesa y esa es la verdad, su palabra tiene poder. Los que escucharon y se apercibieron están guardando su casa. Están guardando su casa, están guardando su vida, están guardándolo de sus hijos, les están avisando a otros. Y así es como viene después la Asociación de Ministerios ASMIN, que también les va a hablar un poquito Ángel. Comenzamos a platicar con los superintendentes de las grandes iglesias de Guatemala y al platicar con ellos, gracias a Dios, como que encontramos el favor y hubo un entendimiento entre ellos y nosotros, porque hacíamos desayunos aquí y allá y en fin, la cuestión es que después de ver lo que había pasado en Guatemala y el resultado de siendo atalaya del Señor, pues cuando nos dimos cuenta hicimos una invitación y a esa invitación los representantes eran más de 32,000 iglesias en Guatemala. Entonces pues se acordó, miren, ya que vinieron todos ustedes aquí, ¿por qué no hacemos otra dentro de 2 meses? Y así comenzamos cada 2 meses para ver cómo estaba todo esto para solucionar. Total que ASMIN significa Asamblea de Ministerios. Ahí estaba IDEC, Asambleas de Dios, está los presbiterianos, están los bautistas, Iglesia de la Profecía Mundial, en la Iglesia Centroamericana. Y cuando uno va sumando, y junto con la Alianza Evangélica, realmente es un montón de iglesias. El problema está en que ellos son los jefes. Entre los jefes y que llegue a la voz media y que llegue al final, ahí estaba el problema. Entonces las autoridades pueden estar enteradas, pero si no se traslada esa línea a toda la iglesia en general, pues permanece un poquito como quien dice inocentemente ignorante de la situación. Entonces ahí comenzó a desquebrajarse a algunas cosas. El ministerio comenzó a agarrar mucha fuerza, ASMIN, y cada vez que había algo, ASMIN se levantaba y ASMIN hacía presentaciones especiales. ASMIN son los que sacaron ese video acerca del COVID, no sé si muchos de ustedes lo vieron, dando nuestras sugerencias. Y Ángel habla de ASMIN, pero fíjense que eso vimos un respaldo de Dios, porque ahora que nosotros porque conocíamos del otro lado, conocíamos la Iglesia Católica y cómo se mueve, pero del lado evangélico nosotros nunca habíamos estado. Ahora que estuvimos, vimos que esas cabezas nunca se habían sentado juntas. Cada quien defendía. Fue un favor de Dios, de verdad, que se pudieran unificar, y les cuento, se siguen reuniendo como amigos. Ha quedado un dulce sabor en medio de toda esta batalla, porque ha sido una batalla tremenda. Pero hemos visto la gracia del Señor y se los contamos a ustedes, porque ustedes son parte de esto.
sin sus donaciones, sin sus oraciones que nos respaldaron en todo este camino, que nos dieron el chance de que pudiéramos ir, y nosotros estuvimos alejados de la congregación el año pasado y hemos estado con ir y venir a muchas cosas, pero ha sido el trabajo de toda la congregación, apoyando en oración, apoyando económicamente, apoyándonos a nosotros de verdad. Los bendigo y les doy las gracias, porque esta obra es imposible para nosotros. Es la obra de Dios a través de toda Casa Josué. Creo que es importante saber el porcentaje de ayuda. Hubo una entidad que nos dio un 35% de ayuda. El resto lo puso Josué. Gracias. Aplauso para el Señor. De verdad, gloria al Señor. Y una cosa bien importante, ni Carolina ni yo tocamos un centavo de esa ayuda. Es más, Carol y yo pusimos económicamente para que esto saliera adelante. Así es, sí. No nos dieron nuestra honorarios por eso, ¿verdad? Eso se invirtió en el trabajo del ministerio. Y se desarrolló otro proyecto también de ustedes, Juntos y en Armonía. Ahí el Salmo, ustedes léanlo, el Salmo 133, habla de lo que es vivir juntos y en armonía. Y la palabra clave no es estar juntos, porque hay muchos que están juntos pero no hay armonía, ¿verdad? La palabra clave es la armonía. Y en el Salmo 133 habla el Señor que es como cuando desciende el óleo desde la cabeza hasta los pies. El óleo es el aceite, el perfume que da un olor agradable, como el agua del Hermón, dice que se derrite. El monte del Hermón que está en Israel y tiene en la parte de arriba la nieve, es una tierra que es como porosa, como de, ¿cómo les dijera yo? Como de piedra calcárea. Entonces cuando el agua se derrite no se queda por la superficie, sino que se absorbe, y de ahí, de esa agua que se absorbe, nace el Jordán. Y yo creo que una vez les conté que nosotros tuvimos la oportunidad de estar donde es el nacimiento del Jordán. Es un chorrito, es un hoyito, no es muy grande, pero cuando uno va viendo cómo esa caudal del río corre, así es el estar juntos y en armonía. Es el agua del Señor que corre, es el aceite del Señor que está, y nosotros lo que vemos con los ojos es una cosa, y podemos decir, ay, no vimos mucho, o no sé, o quedarnos con un sabor de que no fue la gran emoción que uno esperaba. Pero recordemos que la palabra de Dios es poderosa. Fue un hombre con 12 gentes que llegaron a Egipto y salieron 4 millones. Así que la obra del Señor, nosotros somos una congregación pequeña, mis hermanos. Somos una congregación pequeña, pero el poder que el Señor nos ha dado, la palabra que hemos compartido con otros, el mensaje que hemos llevado a tantos a través de los retiros, nosotros no estamos conscientes de cuántos son duplicadores de ese mensaje para otros. Un día el Señor nos hará ver la cosecha y nos disfrutaremos de esa cosecha. Juntos y en Armonía fue un proyecto tratando de ver cómo uníamos a todas las iglesias. 8 meses estuvimos tocando 4 videos cada mes, ¿se recuerdan ustedes? Y causó una impresión tremenda, no solo a nivel de Guatemala, llegó a Argentina, llegó a Europa, llegó a Canadá, llegó a muchos lugares, y hubo referencias a nosotros. Incluso Honduras pidió que si no le podíamos pasar el proyecto. Con mucho gusto le pasamos todo, ¿verdad? Solo que van a tener que cambiar y van a tener que poner Honduras, no Guatemala. A lo que me refiero es, hay mucha gente, mucho cristiano, mucho hijo de Dios que ve lo que nosotros vemos, pero que de alguna manera permanecen un poquito como que viendo, pero un poquito con un paso atrás. Y la situación es que lo que viene con todas sus ganas, pues. Viene a robar, matar y destruir, y eso está en la palabra. Entonces vamos entendiendo muchas cosas que antes en la palabra para nosotros era, ¿y cuándo ocurrirá eso? Y resulta que está pasando. Entonces los tiempos, diría, pues los tiempos son los tiempos y tenemos que tener abiertos los ojos. Por último, esto de la verdad os hará libre, nos dimos cuenta que lo que habíamos estudiado,
Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo, es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. ¿Sí se recuerdan, verdad? Es Jesucristo. A Jesucristo se le dio todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Amén? Y en el nombre de Jesús le ha sido dado para que todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Puro Filipenses. Estoy transcribiendo la palabra. Quiere decir que el único camino, verdad y vida para llegar al Padre es Jesucristo. La Iglesia Católica hizo una alianza con Israel y con los judíos, y en Arabia levantaron 3 templos. Se llama la Casa Abrahámica. Los descendientes de la Casa Abrahámica, aunque yo soy descendiente de esa raíz, de la raíz de la cual soy descendiente de Cristo. Oiga, es Cristo. Entonces la Casa Abrahámica lo que hace católicos, evangélicos y otros, y como quieran llamarlo, ahí yo no me ubico dentro de ese texto. Me ubico en el que cree en Jesucristo ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Y no ha nacido de palabra o de carne humana, sino de la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu me dice que soy Espíritu. Yo no soy Israel. Israel es Israel. Y la orden de Dios es orar por Jerusalén, oremos por Jerusalén. ¿De acuerdo? La iglesia cristiana es la iglesia del pueblo de Dios. Somos cristianos, hijos de Dios. Entonces, el punto es que apareció eso en Roma, Italia, España, Arabia y muy fuerte Argentina. Cuando vimos todo eso dijimos, bueno, ya es el tiempo de levantar la verdad. Por eso sacamos el proyecto La Verdad os hará libre. En Guatemala, pues ya saben lo que pasó. El Departamento de Estado de Estados Unidos nombró a un apóstol en Guatemala para que fuera el secretario de la libertad multirreligiosa. Imagínense, y aceptó. Y junto con él, otra serie de hermanos, pues se decidieron hacer eso y levantaron una mesa que se llama Mesa Multirreligiosa. Ni Lutero, ni Calvino, ni Siglio, ni todos los demás reformadores, cuando le presentaron eso, a todos los enviaron por el fuera. Aquí no queremos ese menjur de hipocresía y de engaño. O sea, la historia ya venía, pero resulta pues que surgió eso y de alguna manera pues se comenzó a levantar, y cuando vimos eso fue cuando se levantó el proyecto La Verdad os hará libre. Dimos conferencias en varios lugares y estas 5 o 6 conferencias provocaron un boom terrible en Guatemala. Comenzó la persecución hacia el grupo que estábamos llevando esto, aparecieron documentos falsos desacreditando a uno de los miembros. En fin, se creó una situación donde ya dijimos estamos en primera línea. Y estando en primera línea, Caro y yo, nos dimos cuenta de que los que estaban con nosotros se hicieron para atrás. Esa es la verdad. Y cuando nos vimos en el frente, dijimos, aquí repartimos leña hasta donde sea. Ahí nos paramos enfrente, agarramos la espada, junto con otros hermanos, posiblemente 6, e hicimos frente a todos ellos. Y dijimos, si quieren juzgado, vamos al juzgado. Pero el nombre de mi Señor no me lo toca. A ver qué poquitos amén. Y todo esto lo trasladamos y lo hicimos ver. Y como que hubo un tipo de respuesta. Ustedes tienen derecho a conocer la verdad. En vista de lo que pasó y teniendo un año de tiempo que me cedió el consejo para trabajar ahí, terminando el tiempo dijimos, bueno, vamos a presentar la verdad de todo esto. Tenemos los videos, tenemos las grabaciones, tenemos todo en un documento en donde exponemos la situación. Ponemos los nombres de los traidores. Ponemos todo. Yo no estoy jugando. A mí el Señor no me quitó la medicina ni me sacó del poder de las tinieblas para ser un payaso dentro de un montón de charlatanes espirituales. Yo no salí de ahí para eso. Y ya se lo dije, al lugar donde vaya voy a dar testimonio. Y el que me pregunte, diré lo que tengo que decir. Mi boca ya no se va a callar, porque no es correcto ni es justo lo que hicieron y la forma como quieren apantallar algo que no son. Mis hermanos, perdone que les hable con esta dureza, pero este es el recorrido de Josué.
Así es. Y pongámoslo para nuestro contexto, porque lo hablamos para allá, pero para nosotros, ¿qué es esto? Mis hermanos, conocemos la verdad, conocemos a Jesucristo. Él es la verdad, Él es el que nos libera. Y estos son tiempos en que tenemos que estar firmes, porque esta cita en el contexto es que Jesús dice: si permanecéis en mi palabra, entonces seréis mis verdaderos discípulos. Si sois mis verdaderos discípulos, conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Ese es el contexto de esta cita. No conocer a Jesús mentalmente, conocer a Jesús es tener una relación de intimidad con Él, y eso nos va a liberar del temor de esta época, de lo que pueda venir. Tenemos la esperanza gloriosa porque sabemos que tenemos a un Señor Jesucristo que resucitó, que se fue y que dijo que va a volver victorioso. Amén. Esa es la realidad de eso. Por eso podemos vivir confiadamente en medio de todo lo que está pasando, con la seguridad de Él. Ok, solo tiempo. Siendo atalayas, se cerró. Juntos y en armonía, se cerró. Y la verdad os hará libre, se cerró. Sonamos el chofar, sí, ya no nos compete a nosotros lo que va a pasar. Hay juicio de Dios, el juicio de Dios está. ¿Qué nos compete ahorita a nosotros? Y es parte de lo que vamos a hablar en un momentito. Y el Señor ha puesto en mi corazón premura. ¿La palabra? Premura, sí. Premura. ¿Saben qué es premura? Chanim. Ale. Yo no sé si ustedes han visto cómo está el tiempo y lo que está pasando a nivel mundial, y lo que está pasando en Guatemala, y lo que está pasando y está pasando y está pasando. Va demasiado rápido esto. ¿Ven ustedes rapidez en todo lo que está pasando? Demasiadas cosas están pasando y están coincidiendo. El día de ayer, platicando con el hermano Ricardo, yo siempre se lo había dicho, pero era él quien me lo decía. Nunca había visto tantas señales juntas, canalizadas por tanto tiempo. Y él, porque está a nivel de bancos y todo eso, me decía: increíble todo lo que está pasando. Entonces, la nueva directriz para Josué es el seminario que se llama Cristología. El segundo seminario que vamos a tener es demonología, cara a cara. No tenemos para dónde. Tenemos que desenmascarar y saber quiénes somos para saber contra qué estamos peleando. Y no es contra fuerzas humanas. Y la tercera seminario se va a llamar la iglesia cristiana bajo acecho. Porque el tiempo que viene van a caer sobre los que quieren con Cristo. Nos van a acorralar. A la voz, ángel, vos siempre, miren, perdónenme, yo se lo dije, mi carácter no es pastor, mi carácter siempre ha sido profético, y no de que te va a ir bien y que vas a tener hijo y te van a... No esa línea. Mi línea ha sido más escatológica, a un nivel general, sintiendo lo que veo, lo que pues siento, y sobre todo la revelación de Dios. Las profecías, mis hermanos, son verdaderas y se están cumpliendo. Entonces, bajo esta realidad es donde qué debemos de hacer en este tiempo. ¿Y quién mejor consulta que la palabra de Dios? ¿Y quién mejor consulta que el Espíritu Santo? Entonces, la directriz que tengo en este momento es de estos 3 seminarios que ya están preparados, gracias a Dios, y que comenzamos el próximo domingo. Va a haber un seminario para adultos también en Casa de Retiro, y otro que vamos a tener aquí para todos los que no fueron. Y posteriormente vemos cómo lo acoplamos para que todos los que están aquí, ya sea en la mañana, mediodía, por la noche, le demos con pacha, con sopa, con pajilla, como sea. Respiración de oído a oído, yo no sé hablar, no sé, para que toda la congregación esté consciente de lo que estamos viviendo y del tiempo que se viene encima. Estamos celebrando el aniversario, pero estoy sonando chofar. Y yo termino con esta cita que tiene que ver con lo que Ángel acaba de decir. El Señor nos dio como titular a Josué, el libro de Josué. Léalo, dele una repasadita en estos días y va usted a encontrarse cómo fue ese liderazgo. Ese hombre vivió a los pies de joven de Moisés, viendo todo lo que Dios hacía a través de Moisés, pero le tocó su momento de tomar su lugar y lo tomó. Y
él fue el que fue para adelante. Y en el capítulo 6, cuando tenían que ir contra Jericó y encontraron aquellas murallas que no se cabían, el Señor les dio una orden, que dieran la vuelta en silencio durante 6 días y que después al séptimo día gritaran y entonces tomaran lo que estaba la ciudad ahí, que fueran para adelante. Y la cita está en Josué 6:5, donde dice que tienen que ir derecho, o sea, sin desviarse y para adelante, con todo en el Señor. Y así vamos, mis hermanos, con Josué. Derecho y hacia adelante. Sin temor, sabemos que viene, pero tenemos un Dios que es vencedor y no tenemos por qué tener temor. En la semana palabra nos dieron una palabra preciosa de lo que es estar en el Señor, valientes, esforzados, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que ya esto es historia. Así que ánimo, mis hermanos, y damos gracias al Señor por estos 24 años que Él nos ha sostenido. Gracias por cada uno de ustedes, por sus vidas, por sus familias. De verdad, una bendición el poder compartir y esta celebración. Este diagrama que salió ahí, cualquiera diría, entonces Josué es limpio. No, mis hermanos, no es cierto. Solo confesando nuestros pecados, nuestras debilidades, el Señor nos da un nuevo traje. Amén. Eso quiere decir, somos tan débiles como ellos, tan necesitados como ellos del Señor. Así nuestra es. Dependencia, nuestra fuerza es Él, porque siempre hay un acusador, siempre va a haber cosas a nuestro alrededor. Estamos en la batalla, no somos perfectos, y nuestra idea no es una perfección relativa, sino oír la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere. Eso trae resultados. No es cuestión de muchos, es cuestión de oír y hacer la voluntad de Dios. Y en esa línea vamos, mis hermanos. Amén. Así es que podemos hacer algo, y es darle un aplauso al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por habernos mantenido en esta línea. Danos gracias para seguir adelante, para perseverar. Danos la gracia de la permanencia inmediata y tardía. Por favor. Consérvanos, guárdanos para ti. Gracias, Señor.